Liturgia de la Palabra, viernes 13 de noviembre, semana 32 del tiempo ordinario. De la segunda carta del apóstol San Juan. Hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Les ruego pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor como lo han escuchado desde el principio. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos, para nunca pecar en contra tuya. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Favorece a tu siervo, para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo, según San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Después de estar leyendo las hermosas cartas que San Pablo
dirige a varias comunidades y a varios discípulos, en particular como Filemón, Tito, Timoteo. Hoy, viernes 13 de noviembre, la liturgia nos ofrece en la primera lectura meditar también otras hermosas cartas. Estamos hablando ahora de la segunda carta del apóstol San Juan, con un lenguaje tierno, cariñoso, hermoso, como es la escritura del apóstol San Juan, el discípulo amado. Les recomiendo no solamente meditar y reflexionar las pocas lecturas de la segunda carta que leeremos estos días, sino también dedicar un espacio para leer la primera carta, la segunda carta, la tercera carta del apóstol San Juan, y así seguir enriqueciéndonos, animándonos en este tiempo difícil en el que vivimos. Veamos que los tiempos difíciles de la Iglesia han sido siempre, prácticamente desde que Jesús estaba. Recordemos cómo Pedro lo negó, Judas lo vendió, y así sucesivamente a través de la historia de la Iglesia ha habido herejías, apostasías, ha habido escándalos, ha habido crisis, tempestades, ha habido de todo en la historia de la Iglesia, desde el principio. Y definitivamente que esta es la Iglesia de Jesucristo, porque sin la acción del Espíritu Santo y sin la presencia del Maestro, del Señor y Rey, nuestro Señor Jesucristo, esta Iglesia hubiese desaparecido prácticamente que desde los primeros días o semanas o meses o años del cristianismo. Pero aquí está la Iglesia de Jesucristo, sostenida por la acción del Espíritu Santo. Les comento esto porque de eso se trata lo que escribe San Juan en esta segunda carta. Dice San Juan a esa comunidad a la que escribe él: me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad. Veamos que dice muchos de ustedes. No dice todos, sino que muchos. Es decir, que habrá otros muchos que no viven de acuerdo a la verdad. Y él mismo lo dice en esta carta que está escribiendo. Le da alegría a San Juan el hecho de que muchos vivan de acuerdo con la verdad según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y sin duda, en nuestra vida de iglesia también habrá muchos que vivimos o tratamos de vivir de acuerdo a la verdad enseñada por Jesucristo, a la verdad transmitida por los apóstoles, a la verdad que encontramos en el Evangelio. Pero habrá muchos que, aunque se digan cristianos, pues no les interesa el mandamiento del amor, no les interesa vivir de acuerdo con la verdad, y hacen un sincretismo, y hacen una mezcla de todo, y al final terminan haciendo una religión a su medida. Yo creo en Dios a mi forma de ser. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y así pudiéramos sacar cualquier cantidad de frases de cristianos católicos que se dicen católicos, pero no asumen el Evangelio por completo, con toda la enseñanza. Dice San Juan: les ruego pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Si comparamos un poquito el mensaje que meditamos
en San Pablo va por la misma línea. San Juan, por ser el discípulo amado, hace más referencia quizás a este sentimiento hermoso del amor, y por eso ruega, invita, llama: hermanos, les ruego que nos amemos unos a otros. Este ruego llega hasta hoy, hasta nosotros. Este llamado, esta exhortación de San Juan nos llega a nosotros como iglesia de este tiempo, como comunidad cristiana. Y es como San Juan pensando incluso en nosotros, diciéndonos a través de esta carta: hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y dice Juan, no se trata de un mandamiento nuevo, esto no es un invento, esto no es nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio, el mismo mandamiento que Jesucristo ha venido a enseñarnos, a cumplir a cabalidad. Y incluso nos dice en qué consiste. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. ¿Y qué significa como cristianos vivir de acuerdo con el amor? Pues significa vivir en paz, vivir en fidelidad a Dios, a su evangelio, vivir como nos lo ha dicho Pablo en las cartas que él escribe, siendo honestos, siendo buenos, trabajando por la paz, con todos los consejos que ya meditamos de Pablo, que no vamos a repetir nuevamente. Esta carta de San Juan es como ponerle ahí la cereza al pastel, es decir, vivir de acuerdo al amor. Todo se resume en el amor. Vivir de acuerdo y al amor de Dios, y que consiste en vivir con todas las características, cualidades de una persona que está llena del amor de Dios. Ahora, dice San Juan, han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar. Eso lo decía en su tiempo, pero nosotros lo asumimos hoy y podemos decir perfectamente las mismas palabras de Juan. Hoy han surgido muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Y no solamente niegan que Jesucristo es verdadero hombre, lo niegan totalmente. Lo rechazan, lo atacan, lo profanan. Y dice Juan, estos son el verdadero impostor, el anticristo, todo aquel que lo niega, todo aquel que trata de engañar, todo aquel que trata de acomodar la enseñanza del Evangelio a su medida, los que tratan de acomodar todo de acuerdo a sus criterios, a su pensamiento, porque muchos, incluso creyendo en Jesucristo, no creen en toda la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Entonces, se llaman cristianos católicos, pero apoyan el aborto. Se dicen cristianos católicos, pero están a favor de las ideologías de este mundo. Se dicen católicos, pero no creen en la Eucaristía, ni van a misa. No creen en los sacramentos, no se confiesan, pero dicen que son cristianos. Tratan de engañar, tratan de engañarse ellos mismos, haciendo una religión a su manera. Y siguen surgiendo muchos que tratan de engañar. Por eso nosotros debemos de estar muy atentos a esos impostores o a esos anticristos, que el anticristo pues no es nada extraño. San Juan lo está explicando aquí: el que engaña, el que miente. Ese es el anticristo, el impostor,
Por eso debemos nosotros tener mucho cuidado con las tendencias de este mundo, con lo que el mundo nos dice que es la verdad o lo que debemos de seguir, las tendencias, las ideologías. Hay que tener cuidado, porque eso nos puede llevar a ser nosotros también el anticristo, los impostores, los que engañamos, los que no enseñamos verdaderamente la doctrina de Jesucristo como tiene que ser, como lo meditamos en estos días también leyendo a Pablo, los consejos que daba, por ejemplo, a Tito: enseña la sana doctrina. Debemos de tener mucho cuidado en este aspecto. Lo dice San Juan también, aquí ya al final de este capítulo 4, versículo 9. Pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la doctrina y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. Y el que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Y lamentablemente, como lo estamos meditando ya a estas alturas del partido, ya hay mucho cristiano que se ha apartado de la verdadera doctrina de Jesucristo y tienen una religión a su manera, como lo acabamos de meditar y de reflexionar. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Creo en la iglesia, pero yo no me confieso. Y todos esos dichos que hay, que demuestran definitivamente que ahí nos vamos apartando de la doctrina de Jesucristo. Creemos una parte del Evangelio, pero no creemos otra. Creemos una parte del Evangelio, pero decimos no creemos lo que enseña la iglesia. La doctrina de la iglesia no la creemos. Y no puede ser así. Debemos de estar fundamentados en la sana doctrina, permanecer fiel a la sana doctrina de la iglesia, de Jesucristo. Por eso, un cristiano católico no apoya el aborto. Un cristiano católico no apoya la ideología de género. Un cristiano católico convencido realmente de la doctrina de Jesucristo va a misa, se confiesa, vive los sacramentos, vive en el amor, cree y enseña y predica el Evangelio así como está, no acomodado a su conveniencia. Por eso el Salmo 118 dice: dichoso el que cumple la ley del Señor, dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Y como seguimos meditando a San Lucas, estamos en el capítulo 17, del 26 al 37. Este lenguaje que Jesús utiliza es un lenguaje apocalíptico, mira hacia el futuro. Recordemos que estamos a 2 semanas de empezar el tiempo de Adviento, no la Navidad, el Adviento. Estamos a 2 semanas de finalizar este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario. Este tiempo lo cerraremos con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y empezaremos el primer domingo de Adviento. Entonces, como estamos al final de este tiempo litúrgico, siempre la liturgia de la Iglesia nos ofrece estos mensajes con esa línea del fin del mundo, que no es para llenarnos de miedo, de temor, de angustia, de susto. Uy, qué miedo, qué susto. No. Esto es para llenarnos de esperanza, de ánimo, de confianza. Y por eso dice Jesús a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en la casa, en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos.
Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y construían. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? De que Dios vendrá. Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestará con toda su gloria, con todo su poder. Él va a venir. Y al poner estos ejemplos de Noé, de Lot, lo que nos quiere dar a entender es que puede ser en cualquier momento. En el momento en el que estemos ahí normal, trabajando, comiendo, durmiendo, haciendo cualquier cosa, Él puede venir. Y volvemos nuevamente a retomar eso de estar preparados. Velen, no se duerman, estén preparados. En cualquier momento puede manifestarse Dios con toda su gloria en esa segunda venida. Pero en todo caso no es ni para llenarnos de miedo, de angustia, de aflicción, de desesperación. ¡Qué horror el fin del mundo! ¡Qué miedo viene Jesucristo! No, es para estar preparados, viviendo, como lo acaba de decir San Juan en su segunda carta, viviendo en el amor. Y entonces, cuando Él se manifieste glorioso, veremos ese amor pleno de Dios y estaremos gozando de su reino, que, como lo meditábamos ayer, ya está entre nosotros. El reino de Dios ya está entre nosotros. Y cuando Él venga será la plenitud del reino de Dios. Así que, hermanos y hermanas, hagamos el esfuerzo cada día de vivir en el amor, de vivir en esa espera alegre, feliz, de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos esperanza, no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir por nada, sigamos la sana doctrina de la Santa Madre Iglesia, confiando en que todo lo que Él nos ha dejado es para nuestra salvación. Los sacramentos, la vida de oración, la vida de piedad, la lectura de la palabra de Dios. Todo es para nuestro bien. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.